Dios me lo bendiga mucho. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía a través de estos medios de comunicación. Dios nos concede pues este privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra que es inspirada por Dios. El poder traer la enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles es hablar también de las acciones del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que impulsó toda la obra a lo largo de todos estos años. Entonces, estamos muy contentos de poder seguir compartiendo esta bendición, sabiendo que este libro es un libro inspirado por Dios. Este libro que es el libro de los Hechos de los Apóstoles o las acciones del Espíritu Santo. Estamos a través de su programa Arequipa en Comunión y aprovechamos también esta oportunidad para poder saludar al reverendo Josué Ascarruz, a la sierva Edith Asensio, y saludar también a cada pastor, a cada hermano que está en sintonía y que siguen esta enseñanza y a través de la palabra podemos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia. Vamos a ir al capítulo 3 del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento a partir del versículo número 11. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Verso 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oramos entonces, decimos: Padre eterno, amado Dios, gracias te damos por este tiempo que nos estás concediendo, el poder ir a tu palabra y que tu palabra sea para bendición, para edificación y exhortación. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos en tu presencia dirija, Señor, y nos lleve a poder conocer más de esas acciones, de esas acciones del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar este hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre damos una introducción hablándoles que estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles es hablar de la expansión, del desarrollo de la iglesia. Cómo la iglesia que empezó en Jerusalén fue extendiéndose por todo el Imperio Romano. El Imperio Romano eran también las naciones que Roma había conquistado. Eso es Asia, parte de Europa, y el Evangelio tomó un impulso tan grande, y esto realmente tiene un versículo clave: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
Ese versículo clave es el versículo que habla de esa expansión, que fue el Espíritu Santo dotando de poder y de autoridad. Ahora, hablar del libro de los Hechos es hablar del eslabón o de la conexión de los evangelios con las epístolas. El poder comprender todo lo que ha sucedido, todo lo que ha acontecido, tiene que ver con el libro de los Hechos. Los evangelios se conectan con las epístolas a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado decía el capítulo 1 del libro de los Hechos, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Y ahí Lucas registra todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero en el libro de los Hechos vemos las cosas que Jesús siguió haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo. Quiere decir que en el libro de los Hechos Jesús sigue haciendo y enseñando, pero no en una forma física, porque el Señor ya ascendió, se fue, pero es a través de hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Estamos estudiando este libro y viendo todo lo que aconteció realmente desde el principio. Amén. Tenemos aquí una diapositiva donde habla de los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. Estos acontecimientos que se van dando ya del capítulo 2 hasta el capítulo 8 y que habla de un acontecimiento importante que es la fiesta de Pentecostés, y que fue precisamente en la fiesta de Pentecostés que el Señor derramaría del Espíritu Santo. Eso lo hemos visto en el capítulo 2, y luego en ese derramamiento del poder de Dios es que una gran multitud, muchos atónitos y perplejos, pero otros también, dice, burlándose y diciendo están llenos de mosto. Fue en ese momento que se da el primer sermón de Pedro. Luego vemos la vida de los primeros cristianos, y avanzando con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, avanzamos ya al capítulo 3, donde nos habla de la sanidad del paralítico y del segundo sermón de Pedro. Esto lo estamos viendo, lo estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a continuar para poder compartir lo que realmente sucedió en estos acontecimientos. Vemos entonces que la sanidad del paralítico, eso es lo que vimos anteriormente. Este hombre, este paralítico, dice que estaba pidiendo limosna. Estaba en la puerta de la Hermosa. Esta es la puerta que daba acceso al atrio de las mujeres y daba acceso ya al templo, al lugar, al altar de bronce, al lugar santísimo. Vemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos ahí que allí empieza el relato de este paralítico, este hombre que durante años pidiendo limosna, pero la gracia de Dios vino sobre su vida, la gracia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a través de Pedro y Juan, estos dos apóstoles llenos del Espíritu Santo que entraban a la hora de la oración y se encontraron con este hombre, amén, enfermo, que por muchos años estaba paralítico y pidiendo limosna. Los apóstoles, pues, viendo la necesidad de este hombre, amén, declararon
que en el nombre de Jesús, amén, ellos exaltaron el nombre de Jesús. Y vemos aquí, desde el capítulo número 2, en este estudio, que el apóstol Pedro y los apóstoles están, amén, declarando el nombre de Jesús. Y que todo lo que está aconteciendo se da porque es en el nombre de Jesús. Este hombre estaba sujeto a la ley. Este hombre, este paralítico, que lo único que podía pedir es una limosna, no tenía más en su vida, amén, no podía él ver la gracia. La gracia está en Jesucristo, y la gracia trae una restauración total en la persona. La ley decía que hay que ayudar a los mendigos, a los pobres, que hay que apoyarlos, pero la ley solamente resolvía parte de ese problema, de esa necesidad, pero la gracia, que es Jesucristo, amén, traía, amén, una restauración total en el hombre, porque este paralítico, en el nombre de Jesús, fue levantado, amén, fue sano completamente, se levantó. Mire, físicamente fue restaurado, en su mente también fue restaurado, en sus pensamientos. Ahora, en su totalidad, podía este hombre volver a la vida normal, a poder valerse por sí mismo, a poder actuar por sí mismo. Eso es la gracia. Por eso en el libro de los Hechos, el centro del mensaje es Jesucristo, es el Mesías. Vemos en este acontecimiento sobre la sanidad de este paralítico, es que encontramos ya que la multitud se juntó en la puerta de la Hermosa, esta puerta que da acceso al templo, y esta multitud estaba allí atónita y perpleja. Pero vamos a ir al versículo número 11, capítulo 3, verso 11, donde la palabra de Dios nos dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo, aquí encontramos que fue impactado por este milagro de este hombre que para él no había otra cosa que pedir limosna. Ese era el futuro de este hombre. Pero entienda que en Jesucristo hemos sido sacados de las tinieblas al reino de la luz. Este paralítico salió de las tinieblas al reino de la luz. Y esto fue un impacto porque dice el verso número 11, y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, todo el pueblo, eran muchos, eran miles que estuvieron allí, que concurrieron al pórtico de Salomón por el milagro que había sucedido. Y sabe, el versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Este hombre estaba al lado, dice, de Pedro y Juan. Este hombre ya no era cojo, este hombre estaba en pie, al lado de Pedro y Juan. Estaba allí, al lado de ellos, como un testimonio de la obra que el Señor había realizado en la vida de este hombre. Cómo el Señor había sanado completamente, lo había restaurado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este fue un impacto en todo ese lugar, la sanidad de este hombre. Pero resulta que esta multitud pensaba y creía que fue por el poder de Pedro y de Juan. Ellos pusieron su mirada en Pedro y Juan, pensando que el poder
salió de ellos. Encontramos aquí que a partir de aquí, de que esta multitud se juntó en el pórtico de Salomón, en el versículo número 12 nos dice: y viendo esto Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este andar? Aquí encontramos el primer sermón de Pedro, perdón, el segundo sermón de Pedro. En el primer sermón de Pedro, la causa de este primer sermón fue Pentecostés. Fue que aquellos que se levantaron para burlarse y decir que estaban llenos de mosto, esa fue la causa por la cual Pedro también se pone en pie. En el primer sermón de Pedro, en Pentecostés, pues él empieza con estas mismas palabras diciendo: varones israelitas. Vamos a ver, si usted lo revisa allí en su Biblia, en el capítulo 2, versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Ahí empieza el primer sermón de Pedro también, hablando sobre Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. En este segundo sermón, el segundo sermón de Pedro, este segundo sermón se da en la Puerta de la Hermosa, y la causa es que un paralítico ha sido sanado completamente. En este segundo sermón de Pedro encontramos entonces, amén, que Pedro va a declarar que es en el poder de Jesucristo. Amén. Vemos entonces aquí en el versículo número 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Notamos aquí, en este segundo sermón, el apóstol Pedro declara, dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. El Dios de nuestros padres está hablando que Jesús ha sido glorificado. Amén, dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Es como que Pedro está diciendo: nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios, pero este mismo Dios es quien ha enviado a Jesús como el Mesías. O sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que ha enviado al Mesías, a Jesucristo. Pedro está realmente declarando que Jesús, amén, es el centro de ese poder, de esa autoridad, de esos milagros, de esas señales. Recuerde que los judíos, muchos de ellos, y la gran mayoría, no creía que Jesús era el Mesías. Amén. Ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Pero encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer sermón, Pedro exalta al Mesías. Pedro declara que Jesús, amén, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, dice, Él es el Salvador, Él es el Mesías. Y cuando este paralítico es sanado, pues Pedro dice: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Jesucristo es el centro, amén, del poder, de la autoridad. En este segundo sermón, el apóstol Pedro pues declara pues que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que nos ha enviado a Jesucristo, nos ha enviado al Salvador. Se da cuenta que el mensaje de Pedro es cristocéntrico, que se centra en Cristo. Él es el autor de la vida, y si seguimos avanzando
en el versículo número 14, mire lo que dice la palabra. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí el apóstol Pedro está declarando que ellos mataron al autor de la vida. Amén, que ellos negaron al santo y al justo. Al santo y al justo. ¿Sabe? El santo y el justo es Jesucristo. Es el Mesías, el Salvador. Pero cuando Cristo vino a Israel, dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no lo aceptaron. Se da cuenta y mataron, dice en el verso número 15, al autor de la vida. El autor de la vida es Jesucristo, a quien Dios dice ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Este es el segundo sermón de Pedro. Notemos tanto el primer sermón de Pedro en Pentecostés como este segundo sermón, pues el mensaje va dirigido al pueblo judío. Pero en estos dos sermones el apóstol Pedro está declarando que el Mesías ya llegó, que el Mesías ya estuvo entre ellos y que ellos dieron muerte al autor de la vida, a quien Dios dice ha resucitado, dice el verso 15, de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. La resurrección es lo que hace diferencia entre los diferentes profetas que se han levantado en el mundo. Allá está Mahoma, que se quedó en la tumba y no resucitó. Y diferentes profetas que se levantaron declarando que eran el Mesías, que eran el Salvador, pero no pudieron levantarse. Jesús es el único que se levantó de la muerte por el inminente poder de Dios. Dice que Dios, por ese inminente poder, resucitó a Jesús de los muertos y no quedó en la tumba. Se levantó y está sentado a la diestra del Padre. Por eso, aquí el mensaje va a esa gran multitud. Esa multitud que estaba atónita, estaban impactados por la sanidad del paralítico. Este hombre que ahora estaba sano completamente, está impactados, pero Pedro les dice, pues es Jesús, el autor de esta sanidad, al cual ustedes le dieron muerte, pero él resucitó entre los muertos. Verso 16, dice la palabra del Señor, y por la fe en su nombre, a este, o sea, a este paralítico que estaba enfermo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Está diciendo el apóstol Pedro, es por la fe en Jesús. Es en el nombre de Jesús que este hombre ha recibido completa sanidad. No es en nuestro nombre, no es en nuestro poder, es en el nombre de Jesús. Ha quedado completamente sano este hombre. Están declarando que es Jesús el autor de esta sanidad, de este milagro, de este hombre imposibilitado durante años, no pudiendo caminar, pero que ahora está libre de esa atadura, de esa
de ese flagelo, de esa enfermedad. El verso número 17, vamos a avanzar. Dice la palabra: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está diciendo, sé que por ignorancia, porque ustedes no aceptaron al autor de la vida. Es que como que ustedes negaron al justo y al santo. Y eso fue así. Ellos pidieron a Barrabás que fuera suelto y que crucificaran a Jesús. Pues por ignorancia lo habéis hecho. Y es verdad, amados hermanos y amigos, por ignorancia hemos hecho cuantas cosas. Por ignorancia. Pablo mismo había declarado, aleluya, que él no era digno de ser llamado apóstol de Jesucristo porque persiguió a la iglesia. Pero Pablo decía, pero fue por ignorancia, amén, por ignorancia que perseguía a la iglesia, que aprobé aún en la muerte de Esteban, porque Pablo, que en ese tiempo era Saulo, no conocía a Jesucristo el Mesías. Amén. Nosotros no hemos conocido al Mesías. Teníamos un conocimiento de un Cristo, amén, un Cristo dibujado, un Cristo que había sido ideado en la mente del hombre, allí en un cuadro, amén, esculpido en madera, amén, en un material. Ese era el Cristo que concebíamos nosotros, pero no conocíamos al Cristo de la palabra, de los evangelios, y por ignorancia vivimos por tantos años. Pero dice la palabra en el verso número 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Está declarando aquí en la palabra, hermanos, que es cumplimiento de la palabra, el sufrimiento, el padecimiento de Cristo, el ungido, el Mesías. Ellos pensaron que aquel que había sido crucificado era cualquier profeta, cualquier maestro que por allí surgió y que luego murió. Eso estaba en el pensamiento de ellos. Pero el apóstol Pedro, un conocedor de la palabra, puede declarar: esto fue anunciado por los profetas. Esto fue declarado por los profetas en el verso número 18. Fue declarado que Cristo había de padecer. Entonces, Pedro conocía la Escritura. Amén. Tanto en el primer sermón, si usted ve lo que se estudió anteriormente en el capítulo número 1, y vemos allí en el primer sermón, vemos en la palabra cómo el apóstol Pedro había citado la Escritura. Aquí en este segundo sermón, en el pórtico de Salomón, en la entrada del templo, el apóstol Pedro está citando la palabra, está declarando que el Mesías, el que murió en la cruz, él era el Mesías. El que murió en la cruz era el Cristo, era el Salvador. Ellos pensaban que el que murió en la cruz era cualquier profeta, pero es Jesucristo el que murió en la cruz, es el Mesías. Y esto me lleva a Isaías, el capítulo 53, vamos a ver en el verso número 3, donde dice la palabra, dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. El verso 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El profeta se está refiriendo al Mesías, al ungido,
a Jesucristo. Ese es el Mesías. Este es cumplimiento, dice el apóstol Pedro, de que el que murió en la cruz fue el Mesías. Jesús es el ungido, es el Mesías, despreciado y desechado, dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado y afligido. Dice que no abrió su boca. El apóstol Pedro tiene un conocimiento de la profecía, tiene un conocimiento de la palabra. Mire, hoy día se ha descuidado ese conocimiento de la palabra, pero ¿qué es lo que realmente nos puede hacer libres? Es conocer la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay ese desconocimiento, pero damos gracias a Dios por esta enseñanza. Ven, volviendo al tema, el segundo sermón de Pedro, aquí en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Estamos allí viendo cómo Pedro está declarando que ellos mataron al autor de la vida, a ellos negaron al santo, al justo, y que es cumplimiento de la palabra el sufrimiento de que Cristo iba a padecer, iba a sufrir. Pero Pedro sigue declarando en este mensaje, verso 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, arrepentíos y convertíos. Aleluya. Está diciendo, arrepiéntanse de lo que ustedes hicieron. Mataron al autor de la vida, negaron al santo y al justo. Arrepiéntanse y acepten al autor de la vida. Acepten al justo. Amén. Reciban a Jesucristo como el Señor de sus vidas. O sea, ellos mataron al autor de la vida, negaron. Pero ahora en este segundo sermón que está dando Pedro, está predicando en la multitud, está en la puerta de la Hermosa, el paralítico allí está parado, el mensaje está dándolo Pedro, y estos hombres que están escuchando el mensaje, dicen, están ahí meditando en la palabra, amén, están siendo llevados al arrepentimiento, y dice, y vendrán tiempos de refrigerio, si ustedes aceptan al autor de la vida, que es Jesucristo. Verso número 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Jesucristo fue anunciado por la profecía. Verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Es necesario que el cielo reciba, dice, reciba a Jesucristo. Quiere decir que el Mesías, Jesucristo, el Salvador, no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, sino que el cielo reciba. Jesucristo subió con un cuerpo glorificado, está sentado a la diestra del Padre, dice, y tiene todo el poder, el dominio sobre toda potestad, autoridad, todo nombre que se nombra. Ese es el lugar que ocupa Cristo en este momento, hasta que Dios ponga en orden todas las cosas. ¿Qué significa? Que el Señor que está allá arriba, un día vendrá, primero a levantar la iglesia en el arrebatamiento, y luego con la iglesia, celebrando la boda del Cordero durante 7 años, y en la tierra gran tribulación. Después de los 7 años, el Señor vendrá en su segunda venida con la iglesia en caballos blancos, y entonces vendrá el tiempo en que Dios pondrá en orden todas las cosas. Eso es lo que está declarando el apóstol Pedro en este poderoso mensaje, en este segundo sermón que Pedro declara, usando la escritura, amén,
usando la autoridad de la fe, que es la palabra de Dios. Avanzamos al versículo 22. Estamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Verso 22 dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Ese era el mensaje: escuchar al profeta, al Mesías, al Salvador, y el que no oiga será desarraigado. El verso 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado en estos días. Todos los profetas de Samuel en adelante, dice Pedro, citando la Escritura, citando la profecía. Pedro, amén, tiene un conocimiento de la palabra. Recuerde que si usted revisa desde el capítulo número 1 hasta donde se ha avanzado en este estudio, y cuando Pedro interviene, cita la palabra, cita a los profetas, cita la Escritura, y lo está haciendo constantemente. Entonces, Pedro, verdad, que tenía esa palabra en su mente y en su corazón. Eso lo hizo Pedro, y Dios quiere que cada uno de nosotros también nos llenemos de la palabra y no sea solamente leer un versículo y luego olvidarnos, ni siquiera ya ni recordar lo que dice allí. ¿Sabe qué importante no solamente escuchar el mensaje, sino que luego usted lo comience a revisar nuevamente una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y verá que su vida va a tomar otro rumbo? Vamos a continuar en el verso 26. Dice: y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera, ¿qué cosa? De su maldad. Está declarando el apóstol Pedro que han actuado en maldad, han negado al autor de la vida, han negado al santo y al justo. Eso entonces produce convicción de pecado. Si usted niega al autor de la vida, Jesucristo, ha negado todo. Amén. Jesucristo es el camino, amén, la verdad y la vida. Es el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. No es a través de Pedro, de Pablo, no es a través de María. Es a través de Jesucristo, el único mediador. Y estos y aquellos judíos que estaban allí en el pórtico de Salomón, había una gran multitud, eran miles, estaban reunidos ahí. Pedro, con el testimonio de aquel hombre que era paralítico por más de 40 años, y Pedro comenzó a dar el mensaje. Al final de este mensaje que se está dando, estando allí en el pórtico de Salomón, dice que sucedió algo. Vamos a ver el capítulo 4, versículo número 1. Y hablando ellos al pueblo, eso es lo que estaba haciendo Pedro y Juan, que estaban compartiendo al pueblo de lo que el milagro de este hombre paralítico que estaba sano y que era en el nombre de Jesucristo. Y entonces vinieron sobre ellos, ¿quiénes vinieron? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Les avisaron, les dijeron: mira, allá están estos hombres que están hablando en el nombre de Jesús. Estos hombres que están declarando que es en el nombre de Jesús. Vinieron entonces los religiosos de ese tiempo, sacerdotes, saduceos, el jefe de la guardia. El versículo 2, estamos en el capítulo 4. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
estaban resentidos, hermano. Estaban incómodos y resentidos de que estos hombres predicasen el evangelio, predicasen en el nombre de Jesús. Así, cuántas personas se incomodan cuando se predica la palabra, se incomodan, se molestan. Amén, amén, le viene una cólera, le viene un rechazo total porque escuchan el evangelio. Estos religiosos que estaban aquí, sacerdotes, saduceos, se incomodaron y estaban resentidos de que enseñasen al pueblo. Que enseñasen ¿qué cosa? Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban incómodos. Pero este era el mensaje del evangelio. Jesús ha resucitado. Jesucristo el Mesías ya no está en la tumba. Amén. Ha resucitado. Primicia de los que durmieron. ¿Y sabe qué sucedió? Verso 3. Entonces les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Sabe qué le costó predicar el evangelio a ellos? Los echaron en la cárcel. Amén. Los pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el autor de la vida. Los echaron en la prisión. Pero si luego seguimos leyendo, vamos a ver, dice el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice la palabra? Dice, creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Escuché. En este segundo sermón, el apóstol Pedro, ante el mensaje poderoso que da, diciendo que este paralítico ha sido sano en el nombre de Jesucristo, dice que se compungieron y se convirtieron 5,000 varones. 5,000 varones se añadieron a la iglesia, sin contar mujeres. 5,000 varones. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000. En este segundo sermón se convirtieron 5,000. Mira, una gran multitud que aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Se compungieron en sus corazones diciendo, hemos matado al autor de la vida, negamos al Mesías, al Salvador. Esto no era fácil que un judío pudiera aceptar a Jesús como el Mesías, pero aquí vemos el fruto, amén, que se está dando. En Pentecostés empezó el fruto, la cosecha, aleluya. Primero fueron 3,000 y ahora hay 5,000 que se añaden a la iglesia. Esto es lo que la Biblia nos muestra, amén, y lo que Dios nos ha dado en este día, de poder recibir su palabra, cómo la palabra puede transformar, amén, cómo la unción de Dios en nuestras vidas, saturada de la palabra, puede obrar. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. El Señor nos ayude realmente a continuar en este hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza y continuaremos con este estudio. Así que síganos a través de esta enseñanza y vamos a orar en este momento. Vamos a dar gracias a Dios. Padre amado, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor, glorifícate. Hoy tu palabra nos ha mostrado, Señor, que es en tu nombre. Es en tu nombre que se debe declarar esta palabra, ese evangelio poderoso, en el nombre de Jesús. Dios, ayúdanos a poder exaltar el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias te damos y en el nombre de Jesús trae salvación, trae sanidad, trae arrepentimiento, Señor, en nuestras vidas.
Te lo pedimos en esta hora, te lo rogamos, Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor de la vida, el autor, amén, del poder, de la resurrección. Gracias, gracias Cristo, dale gracias a Dios por esta preciosa palabra que el Señor nos ha concedido, el poder continuar con este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, el avance, el crecimiento de la iglesia. Y recuerde que lo que los apóstoles predicaban a Jesucristo, ese mismo Cristo no ha cambiado. No es que ellos predicaban a otro Cristo y nosotros predicamos a otro Cristo, es el mismo Cristo. Dios me lo bendiga mucho, Dios les siga fortaleciendo. Continuamos esta parte con las peticiones y las oraciones en el nombre de Jesús. Dios le bendiga y muchas bendiciones. Amén y amén.